Bueno, pues estamos con el general de división, don Jesús Salas Larrazábal, que a su condición militar une la de ser uno de los más prestigiosos historiadores de la guerra civil, y es también hermano de otro muy prestigioso militar, también historiador, que es el general Salas Larrazábal. General Salas Larrazábal, desde su punto de vista, ¿por qué se produjo la Guerra Civil Española? Bueno, ahora recientemente Pío Moa ha aclarado los últimos pasos para la guerra, desde luego que arrancando desde la revolución de octubre de Asturias y toda la crispación que se produjo en los años posteriores. Naturalmente las causas profundas pues venían de más lejos. Pero vamos, yo en mi libro hago un preámbulo no muy erudito, pero sí creo que muy ajustado a la realidad. Pero vamos, sencillamente cuando vino la República no había crispación. No hubo crispación, yo eso lo recuerdo, yo era un niño de 5 años, pero recuerdo perfectamente el ambiente de fiesta que había en la Castellana, la gente subida en los tranvías y sin ninguna contestación de nadie. Y luego recuerdo perfectamente la llegada del presidente de la República, de Alcalá Zamora, a la Basílica La Milagrosa, que era el portal siguiente al mío en García de Paredes, y al llegar y a salir la gente le aplaudía, y eso, o sea, los que iban a misa le aplaudían. Claro, luego ya el 34 ya aquello ya cambió totalmente, pero vamos, el 31 y el 32 el ambiente no era de crispación. Luego después sí, se llegó a una, ya del 34 al 36 fue empeorando momento a momento, y al final no hubo solución. Usted recuerda haber visto los incidentes ya con disparos que se producen en la manifestación tras la muerte del Alférez Reyes. Sí, eso lo recuerdo perfectamente porque, claro, hubo varias agresiones, pero vamos, la agresión más sonada fue desde una azotea que estaba de un edificio en obras que estaba en la esquina de Miguel Ángel con García de Paredes, o sea, 2 manzanas más abajo de mi casa, y en la manifestación estaban mi padre y 2 hermanos míos, o sea que luego recuerdo perfectamente la gran cantidad de ambulancias que circularon por la calle García Paredes después de los incidentes, ¿no? O sea que eso lo recuerdo perfectamente. Y luego recuerdo también otro posterior, no tan sonado, pero también muy significativo, fue el intento de incendio de la citada basílica a las 2 de la tarde, pero con una camioneta de miembros de las Juventudes Socialistas, pero con la camisa azul clara de uniforme, o sea que sin esconderse lo más mínimo. A las 2 del mediodía intentaron quemarla, y bueno, hubo sus más y sus menos, porque aquella vez sí que aquello se repelió violentamente, solo por 3 personas que salieron a la calle, pero que consiguieron ahuyentar a los que intentaban incendiar la iglesia, y además dejando un herido grave en la acera. ¿En qué momento se puede hablar de las 2 Españas? Es decir, ¿en qué momento están las 2 Españas precisadas? Hombre, las 2 Españas, claro, es un concepto antiguo, pero con enfrentamiento, con 34-36. Ahora, ya digo que esto es un proceso que viene de muy lejos, claro, arranca de muy lejos, pero porque claro, ya el 17 ya tenemos Semana Trágica y todo eso, pero bueno, eso luego se había ido diluyendo. Y la verdad es que ya le he dicho que en los primeros años de la República, aunque hubo la quema de los conventos y todo eso, pero la verdad, enfrentamiento así de una manera clara, enfrentamiento arranca en el 34, desde luego. Llega la Guerra Civil, ¿y cuántos de sus hermanos participan en ella? Los 3 que tenía. En los 3. Ángel estaba destinado en Cabo Jubi, en la escuadrilla colonial, pero como había estado durante todos los años 30, había estado en África, existía entonces una cosa que se llamaba licencia colonial, y me parece que eran 2 meses de licencia. Entonces él justo había tomado la licencia colonial pues 2 días, 3 o 4 días antes de empezar el movimiento.
y él tenía su intención, no su intención, tenía incluso ya conseguidas las entradas para irse a la Olimpiada de Berlín. Su objetivo era ir a la Olimpiada de Berlín y luego seguir haciendo un viaje por toda Europa Central, que ya tenía la autorización, porque los militares tenemos obligación cuando se sale fuera de pedir permiso al Ministerio de Defensa. Vamos, en aquel momento no era de Defensa, pero vamos, el Ministerio de la Guerra o el Ministerio de lo que fuera. Y él tenía ya la autorización y estaba ya dispuesto a marcharse. Y se enteró que había habido un movimiento el 17 de julio, del que naturalmente está claro que no tenía la menor idea, porque estaba pensando irse a la Olimpiada y cosas de esas, ¿no? Pero entonces inmediatamente decidió presentarse claro, como no podía presentarse en Cabo Jubi, que estaba muy lejos, pues a la base más cercana, y se fue a Getafe. Aquella misma noche durmió en Getafe. Entonces pidieron voluntarios para ir a bombardear Melilla, y él se presentó voluntario. El 18 de madrugada se montó en un Breguet 19 y en vez de ir a bombardear Melilla se fue a Pamplona. Por cierto que en Pamplona Mola no se subió hasta el 19 y entonces nada más llegar lo mandaron a prisiones militares, ¿no? Naturalmente, aunque él insistió, conocía personalmente a Mola, porque Mola había sido jefe militar en África y mi hermano le había trasladado en avión, le había hecho varios viajes con él, o sea, le conocía personalmente. Insistió mucho en que le llevaran y efectivamente le llevaron hasta a la antesala del despacho de Mola. Y mi hermano oía cómo entraba el coronel Ortiz de Zárate dando grandes gritos diciendo que cómo se le iba a encarcelar, que podíamos perder y habían ido con el avión y todo eso, y Mola se mantuvo imperturbable, que no voy a cambiar todos mis planes porque venga un aviador, ¿no? Y mi hermano se enteraba desde fuera, porque el otro creo que daba grandes gritos. Y nada, lo mandaron, claro, pero al día siguiente, en cuanto se pidió que ahora que me lo traigan a mi despacho para darle las primeras instrucciones. Que las primeras instrucciones fue hacer enlace con Franco. ¿Recuerda usted todo lo relacionado con lo que se conocen como paseos y checas? Hombre, yo eso lo conozco no por vivencia personal, o sea, eso lo conozco por referencias, por muchas referencias, claro. Además de esto, mi padre, mi madre y una hermana mía estaban en Madrid. El motivo de estar... nosotros nos habíamos ido a veranear, era en aquella época en que cuando un señor tenía una casa afuera, se hacían veraneos de 3 meses y cosas de esas, ¿no? Ahora ya hemos pasado al mes, a los 15 días, pero en aquella época se estaban con veraneos de 3 meses. Entonces teníamos que haber estado todos en Orduña, donde mi madre tenía una casa, mi abuela realmente era la propietaria de la casa, pero que vivía con nosotros, vivíamos juntos. Entonces, pero esta hermana mía tuvo un ataque de apendicitis y tuvo que quedarse en Madrid, entonces mis padres se quedaron con ella, claro. Mi padre lo encarcelaron y lo salvó el famoso Melchor Rodríguez, un anarquista famosísimo. Es una cosa sorprendente. Siempre se habla de los anarquistas como que eran la gente más desalmada y más tal. Y no solo, he conocido a alguno más. Los anarquistas son los tíos más extraños del mundo, eso sí, está claro. Pero era desde luego una persona excelente, es el que cortó las matanzas de Paracuellos. ¿Y en qué consistió? ¿Cómo le salva a Melchor Rodríguez? Pues nada, resulta que Melchor Rodríguez había trabajado en una fábrica que era el portal siguiente a donde están ahora los estudios. Estudios Ballesteros. Y llegaba hasta allí, no sé si... era una casa intermedia, la casa siguiente a la nuestra. Y entonces allí había no sé qué taller, no sé qué historias, y allí había trabajado. Y tenía amistad con no sé qué historia. Entonces mi madre, a través de ese que conocía, pues fue a ver a Melchor. Le dijeron, mira, pues como le conocían y tal y cual, mira, vamos a ver, es una excelente persona, vamos a ver. Y fue mi madre, mire usted, que es que a mi marido ¿pertenece a algún partido político? No, nunca. ¿Y por qué le han pagado? Pues es muy católico, mi marido es muy católico, de la adoración nocturna y cosas de esas. No se puede matar a nadie por ser católico, dice Melchor, no lo digo yo, lo dice Melchor. No se puede matar a ninguna cosa. Entonces seguro, no se ha metido, no ha hecho ninguna, nada, sencillamente le han metido por ser católico. Bueno, vamos a ver que si se puede hacer algo.
Entonces el Melchor se va a la cárcel de Porlier. Y eso no tengo certeza. Ahora ya en una checa, pero ya no en este pero momento. Melchor Rodríguez le salva cuando es director general de prisiones, ¿no? No. Melchor Rodríguez en ese momento no es nada. Y ya le salva. En este momento no es nada más que un destacado anarquista. Entonces va a la cárcel. Y en la cárcel dice, quiero ver a mi padre. Mi padre tenía un nombre extraño, se llamaba Emerico. En Hungría es el nombre más frecuente. San Emerico es el gran patrón de Hungría, pero en España no es precisamente normal. Y entonces, yo quiero ver a Emerico Salas. Muy bien. Y llega mi padre y se ve a un señor que dice, ¡hola, Emerico! Y le da 2 abrazos. ¿No? Mi madre con cara de asombro, que no lo había visto en la vida. ¿Quién será este tío? ¿No? Y entonces dice, mira, nada, que te he conseguido la libertad y que eran las 10 de la noche. Sal ahora mismo y escóndete en una embajada en cuanto puedas. Y mi padre dice, yo le miré a los ojos y este señor es leal. No me está engañando, porque claro, eso era la trampa normal, salir y a las 7 te daban 2 tiros y era el paseo. Vamos, era una de los sistemas, el paseo era otro, era llevarle paseando, claro, en un coche y tal, como Paracuellos. Pero eso era muy frecuente. Dice, sálgase usted, la ley de fugas, vamos, eso era la ley de fugas. Dice, no, se ha fugado y le hemos matado. Y mi padre dice, bueno, lo más probable es que sea la ley de fugas. Y dice, yo tengo que fiarme de este señor o no fiarme. Y dice, y le miré a los ojos y me fío. Y salió. Se metió en una embajada y se estuvo 3 años en una embajada. Y Melchor todavía no era nadie. Melchor, vamos, no era nadie. Luego, cuando está Paracuellos, y está nuestro querido homenajeado Carrillo, con una vista extraordinaria, no firma ni un solo documento. Todos los firma su segundo de a bordo. Serrano Poncela. Claro. Le encarga al Serrano todo el embolado y le dice que salta, pero no firma ni una. O sea, lo que listo ha sido siempre desde pequeño, ¿no? Y entonces el tío se carga, ordena cargarse a 4.000 personas, pero no firma ni un solo papel. Y bueno, pero él lo que hace es va a Valencia, porque al gobierno. Todo esto de Paracuellos ocurre ya con la Junta de Defensa Nacional. Y entonces Carrillo es el secretario de Orden Público de la Junta. Y organiza todo este follón. Y este se va a Valencia y habla con el ministro de Gobernación, no sé si se llamaba Gobernación, entonces que ha tenido diferentes nombres siempre, que era Galarza. Y dice, oiga, esto hay que pararlo, esto es un descrédito para la República, para todos nosotros, eso es intolerable, eso hay que pararlo. Y dice, ¿y qué quiere usted, que lo pare yo solo? Le dice Galarza, dice, no, lo voy a parar yo, pero con su apoyo. ¿Y qué te puede hacer? No? Nómbreme delegado del gobierno en Madrid. Y viene Melchor como delegado del gobierno en Madrid. Y la primera cosa que hace, al día siguiente, vienen los señores que han estado 7 días matando a 200 o 300 por noche, pues llegan con la lista, que salgan de aquí todos estos. Y llega Melchor y dice, de aquí no sale nadie. ¿Cómo que no sale nadie? Pues porque lo digo yo. Y el tío que venía le dice, oiga usted, que yo tengo esta orden tal. Y le pusieron la metralleta en el pecho. Ni metralleta. Yo tengo aquí un papel que soy delegado del gobierno aquí, y aquí el que manda soy yo. Y los achantó. ¿Usted no cree que tiene castaña? Y lo repiten en una segunda cárcel, porque había 2. En la primera le sale y lo va a hacer en la segunda y le vuelve a salir. Y ese es el Melchor. Y en Alcalá de Henares también lo... Ese es el Melchor. El tío dijo, aquí no se vuelve a matar a una persona si no sea con las... claro, él no se oponía a que se matara a la gente, pero con un tribunal popular, unas finales, pero no eso de que es... Porque claro, la orden era de traslado siempre. La orden era que salgan con 200 señores y los trasladamos de tal sitio a tal sitio. Y el traslado, que a mitad del camino se los bajaba del camino, se los pegaba 4 tiros y se acabó. Y este lo liquidó. Santiago Carrillo era muy joven. Se quedó en Madrid, era juventud, era el jefe de la Juventud Socialistas. Quiero decir, esa orden de las ejecuciones de Paracuellos pudo partir
de Santiago Carrillo o fue una consigna soviética? Sí, bueno, pero consigna soviética o no soviética, las órdenes tienen que ir por algún conducto. Y además el que firma es el segundo de Carrillo. Y aquí hay una Junta de Defensa Nacional que tiene delegadas del gobierno las atribuciones en la zona de Madrid, por ser zona de guerra y tal y cual. Y entonces eso forma el Consejo de Defensa Nacional, y el consejero de Defensa, el consejero de Interior, de como se llame, de Gobernación, de Orden Público, no sé de cómo demonios se llamaba, era Carrillo. Y el segundo de Carrillo era el que firmaba todas las órdenes de traslado. Ahora, que la iniciativa la idea de quién es la iniciativa, y eso, claro, eso pues probablemente sería todo soviético, pero desde luego. ¿Qué opinión tiene usted acerca de lo que ocurrió en el santuario de Santa María de la Cabeza? Bueno, pues fue una gesta extraordinaria, porque es que Cortés era con suerte el tercero en el mando, no sé si el cuarto, porque claro, había un comandante, Nofuentes, que primero, Nofuentes quiere jugar a ser neutral. Claro, si hubiera durado, si la guerra en vez de guerra es un alzamiento como se preparó, y aquello se ventila en 4 semanas, o en una semana mejor todavía, en 4 semanas, pues entonces Nofuentes había quedado como un rey, no se había metido ni con unos ni con otros. Pero claro, lo grave caso es que aquello duró 32 meses, ¿no? Y claro, llegó un momento en que allí ya no podía decir yo soy neutral. Claro, cuando viene la columna de Miaja, sobre todo, y vienen a tomar Córdoba, pues claro, ellos están allí, al lado de Andújar, y hay una fuerza importante para el momento, claro. Los que estaban en el santuario al final de la guerra era una birria, pero en aquel momento no, en aquel momento eran columnas de 3.000 hombres o algo así, y la más grande, ¿no? Y los que estaban en el santuario pues eran 300 guardias civiles, o sea que es una fuerza significativa con aquello, claro. Entonces ya Nofuentes le dice, no muchachos, no, además no es que peor, es que cuando viene Miaja, dice que salgan algunos guardias civiles que se unan a la columna, y efectivamente sale un capitán de la Guardia Civil y se va con no me acuerdo el número, pero un número como buena voluntad, decir, mira, vamos. Claro, pero el capitán de la Guardia Civil y los 30 o 40 guardias se van con él, en cuanto llegaron al frente se pasaron. Claro, eso ya complicó las cosas enormemente, porque dijeron, bueno, aquí, mira, que aquí Nofuentes, que tú estás jugando a 2 bandos. Entonces, el Nofuentes se va a Madrid a negociar y no sé qué. Yo no sé, claro, era un iluso, yo creo, porque claro, no sé qué se podía negociar ya. O sea, en plazo breve sí se puede negociar todo, pero claro, cuando pasan los plazos, ya allí tienes que decir, ¿estás a favor o estás en contra? Entonces, claro, ya Cortés pensó que Nofuentes iba a terminar diciendo que estaba a favor y que se unía con todos al gobierno. Y entonces Cortés dijo, nada, aquí se acabó, hay que dar un golpe de mano y decirle a Nofuentes que se acabó, que le quitamos el mando. Y se lo dice al capitán más antiguo, pero el capitán más antiguo dice que eso, que quitar el mando a un comandante es una cosa muy seria. Claro, una cosa muy seria, porque eso te lleva aparejado de luego el fusilamiento inmediato si pierdes. Y el capitán dice que él no tiene valor para hacer eso. Y le dice, bueno, pero si yo tomo el mando, ¿tú te quedas conmigo? Sí. Y entonces el capitán más antiguo se queda a las órdenes del capitán más moderno, porque no tiene valor para sublevarse, ni valor para unirse. Y entonces Cortés, que en esas circunstancias toma el mando. Son unas circunstancias tremendas. Hace falta ser un tío de una energía y de una fuerza de voluntad extraordinaria. El santuario es abastecido desde el aire, sí, por un piloto, Carlos Haya. Sí, fundamentalmente por muchos pilotos, pero sí, prácticamente casi la mitad de los servicios los hace Haya. Se hicieron muchísimos. Lo de abastecimiento por el aire era una misión que estaba acostumbrado ya
la aviación militar en Marruecos lo había hecho todo, siempre todos los bloqueos aquellos que estaban, siempre se habían... Ahora, las circunstancias, aunque la misión es la misma, las circunstancias de la misión son muy diferentes. En África eran posiciones muy reducidas y había que meter... Fundamentalmente lo que se mandaba es agua. Claro, y dice, ¿cómo se manda agua por aire? Hielo. Lo que se tiraba sacos de hielo. Porque claro, lo que es más difícil, ya todo el mundo ya sabe que un tío puede estar 10, 15 días sin comer, pero no puede estar 10, 15 días sin beber agua. O sea que lo que produce la mayor dificultad es el agua. Entonces, se lanzaban muchas cosas, y se lanzaban medicinas, pero una de las cosas típicas era lanzar hielo, para poder conseguir un poquito de agua. Entonces lo difícil era meter el saco dentro de la posición, era muy pequeña, y los métodos de tirar era tirarlo por las buenas, ¿no? Entonces lo que había que volar muy bajo. Entonces la mayor parte de las bajas en África fue, claro, es que a veces los disparaban desde posiciones, ha habido heridos que han tenido trayectoria de bala de arriba para abajo, ¿no? En un avión, ¿no? En África, porque tenía que ir más bajo que... Esto es completamente diferente. Esto es la posición era grande, el santuario de la cabeza era una posición grande, no había problema de eso. Pero el problema es que, claro, es que estaba 60 kilómetros dentro de las líneas enemigas. Y como había mucha gente, había entre personal civil y había más de 1.000 personas, pues con una ración mínima, una ración reducida, había que tirar 1 tonelada de víveres por día. 1 tonelada era lo que cargaba un trimotor en la guerra. Entonces aquello exigía un vuelo diario. Claro, un vuelo diario, el primer día vas estupendo, el segundo día vas estupendo, pero el tercer día dice, entra por aquí, tira. Aquí en Andújar había un aeródromo, pongo unos cazas en Andújar, pongo unos antiaéreos aquí y... Claro, entonces el problema no era el problema de la dificultad el problema era que había que sobrepasar 60... Entonces llegó un momento ya en que se puso muy complicado y hubo que empezar a hacer los vuelos nocturnos, porque por el día ya tuvieron varios heridos y varias dificultades, y entonces empezaron a lanzar los lanzamientos nocturnos. Pero claro, Cortés se quejaba, claro, desde su punto de vista tenía razón, dice, estamos todo el día combatiendo, tenemos la noche para descansar, y vienen ustedes con el ruido, luego hay que salir corriendo a coger lo que han caído y tal, no nos dejan ni dormir, y no podemos ni comer ni dormir. Luego además, primero lo tiraban con un lanzabombas, en el lanzabombas hacían una especie de bomba, los tiraban pan, el pan machacado, incomible, pero bueno, claro, incomible cuando no tienes hambre. Entonces, una bomba de 250 kilos la cargaban allí de pan machacado para que cupiese más, claro, porque si no la densidad del pan es muy pequeña. Claro, pero caía aquella bomba, la bomba no tenía, pero era una bomba que no tenía trilita, sí, pero que pesaba no los 250 kilos, porque el pan y eso no llegaría a pesar tanto, pero 200, 350, claro, y caía una de 150 kilos en una casa de aquellas y la hundía al tejado y pasaba, claro, luego no explosionaba, y ella decía, oye, pero que nos hacéis polvo, no dejáis ni dormir, y además nos rompéis las casas. Y, claro, fue duro aquello. Carlos Haya era un buen piloto entonces, ¿no? Sí, hombre, era un piloto excelente. Era más bien su característica era técnico, o sea que él destacó por sus inventos, el integral, y luego era telegrafista, era mecánico, era curso de vuelos sin visibilidad, pero claro, él como piloto había hecho primero una vuelta a España en 48 horas, volando día y noche. No la consiguió terminar en 48 horas porque tuvo una avería entablada cuando había salido de Melilla y volvía a Melilla, entablada cuando estaba ya cerca de terminar la vuelta, tuvo una avería y en vez de hacerlo en 2 días, en 48 horas lo hizo en 3, en 72, pero vamos, hizo toda la vuelta a España en 3 días, fue una gran hazaña. Luego posteriormente participó en una vuelta a Europa también, que hizo 9.000 kilómetros por toda Europa,
incluido Turquía, que ahora discutimos si es Europa o no. En aquella vuelta a Europa la incluyeron. Y luego tiene los dos únicos récords mundiales que tiene la aviación española, los tiene Haya. Lo que pasa es que en ese vuelo Haya iba como observador y el piloto era Cipriano Rodríguez, que le llamaban Cucufate, no sé por qué, extraño nombre. Pero bueno, o sea que sus actividades aeronáuticas eran extraordinarias. Era un gran piloto. Pero más bien fue, aunque murió como piloto de caza, más bien fue piloto de transporte, de largas distancias, de raids, de bombardeo. En toda la guerra estuvo, o de aprovisionamiento, claro, las mejores misiones de aprovisionamiento las hizo él. Indudablemente sí, era un gran piloto. Nos colocamos en los últimos 100 días de la Guerra Civil Española. Casado intenta pactar con el general Franco la entrega de la aviación republicana, ¿no? Bueno, eso llegó, no solo lo intento, llegó a hacerse un acuerdo, llegó a, vamos, no firmarse porque no se firmó nada, pero sí que se llegó a un acuerdo que era la condición primera para entregar. Lo que pasa es que la aviación tenía que haberse entregado, me parece que era el 28 de marzo, y ese día no se entregó. Y entonces Franco ya es cuando lanzó ya la ofensiva final, que Casado dio orden de no oponerse a ella, ¿no? Pero eso de haber llegado a un acuerdo, vamos, una rendición, pero así más o menos apalabrada, porque firmada no sé, Franco no estuvo muy de acuerdo con firmar nada, pero empezaba con la rendición de la aviación en el 28 en Barajas. Eso no se celebró. Luego después, entonces se citó a todos los jefes. Claro, gran parte de la aviación y los jefes mayores ya no estaban en España, porque claro, el grueso de la aviación estaba en Cataluña. La batalla más importante final fue la de Cataluña. Entonces los aviones ligeros, los chatos o moscas que decían ellos, o nosotros llamábamos Curtis y Boeing, extrañas palabras, porque claro, no tenían nada que ver con esas casas fabricantes, pues se fueron a Francia, pues no tenían autonomía para venir. Claro, los de mayor tamaño, los Katiuskas, sí tenían autonomía para pasar de una zona a otra, y lo hicieron. Entonces había todavía una cierta importancia, una aviación con una cierta importancia, pero vamos, no éramos. Y entonces a todos los jefes accidentales, como por ejemplo en caza, pues el jefe que fue a la reunión era Barbero, que luego fue muy amigo mío, me hice amigo de él en Bogotá y luego vino a España y seguimos la amistad. Este era el que presentaba, pues él era en la lista de mando, debía ser el quinto o el sexto, pero de hecho era el más antiguo de los que estaban allí. Entonces se los dio opción. No, si ustedes voluntariamente quieren ir con los aviones y entregarse en Barajas, pues vayan a hacerlo. Y si no, y si les da miedo o no le interesa hacerlo, pues o se escapan con otro avión a Orán, que era el punto más cercano desde Alicante, o sencillamente se meten en un barco y se escapan. Este Barbero, él estuvo en la reunión, transmitió a sus subordinados lo que había recibido, pero él optó, de los que optó por marcharse. Pero sin embargo, este Viñals que he hablado antes, ese es uno de los que al jefe al mando de su escuadrilla vino a Madrid. Entonces vinieron dos escuadrillas de chatos, una escuadrilla, tres, los natachas eran los que vinieron más, vinieron también 15 Katiuskas, muchos natachas y muchos Curtis. Fue la chatos, fue la expedición más importante. Luego algunos aislados y otros se quedaron en sus bases sin moverse. Y entonces sí, la entrega fue algo después ya, pero sí vinieron y la verdad es que inicialmente el primero que fue a visitarlo fue el jefe de la Legión Cóndor, Richthofen, que los trató con mucha amabilidad. Richthofen que luego tuvo aquí en España, por aquel famoso bombardeo de Guernica, se le ha maltratado mucho. Era un tío extraordinario,
un magnífico militar y una magnífica persona, y aquí lo demostró, llegó allí y los trató con toda deferencia, porque naturalmente eran acreedores a ellos, unos señores que se quedan y vienen con los aviones y se atreven, claro, cuando sus jefes todos deciden escaparse. Claro. Hidalgo de Cisneros, que es el jefe de la aviación republicana, se ocupa de sacar a los dirigentes comunistas, ¿no? Sí. Sí, o sea, ya él mismo de paso. Y él mismo. Ya él mismo de paso. Y entonces vas cogiendo la lista. No, quedan ahí y se quedan. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esa salida? Él la hace en un avión, es el que va pilotando. Sí, claro, en los aviones de más radioaviación, aviones de transporte, aviones de bombardeo, pues se pueden mandar, claro. En los aviones pequeños, en los aviones españoles se podían escapar. Todos estos que vinieron a Barajas, Alicante-Barajas es más largo que Alicante-Orán, o por el estilo. O sea, todos ellos, si hubieran querido, se hubieran ido a Orán todos. Lo que pasa es que les dijeron que eso era muy importante, que consideraba, y se lo creyeron. Y luego después no se los trató. A mi juicio se los debía haber tratado mucho mejor, porque unos señores que tienen la honradez pudiendo opción de marcharse, quedarse, porque dice el otro, es que el otro se quedó, pero claro, no tenía opción, querían meterse en los barcos y no los dejaban entrar, pero le meten en un avión, está sentado, y dice, ahora despegue, y dice, o voy a Barajas o voy a Orán, la opción la tenía él, ¿no? Y el tío toma la opción de... Claro, ellos venían también, que también yo creo que los engañaron un poco, nos dijeron que había un pacto y tal, y algunos se hicieron ilusiones de que viniendo aquí, pero otros tenían ideas claras, concretamente el jefe de los Natachas, que también era un tío inicialmente muy resentido y me costó mucho trabajo hablar la primera vez con él, se resistía como un león y me ponía, y además la primera reunión que tuve con él estuvo muy antipático y terminó haciéndose íntimo amigo mío. Luego se murió, luego he hablado con su viuda varias veces, cambió totalmente con el tiempo, empezó muy reacio y terminó siendo claro, cuando vio que yo no iba a contar cuentos ni mentiras, que yo iba a contar la verdad, entonces fue cambiando de opinión. ¿Cómo fueron los bombardeos de Madrid? Bueno, en noviembre del 36, claro. Hombre, la parte de Madrid más bombardeada fue, claro, la parte que era guerra, que era todo el barrio de Argüelles, que eso quedó todo entre... Bueno, yo no sé si los aviones contribuyeron mucho, yo creo que la artillería debió de contribuir más, pero entre unas cosas y otras, sí, la calle de Argüelles quedó muy maltratada. Luego después hubo unos bombardeos al Ministerio del Ejército y al Ministerio de Marina, cuando inicialmente era el frente. Cuando el frente se vio que se endureció y que no, pues ya sí hubo un intento de a ver si asustamos a la gente, pero no, la aviación de aquel momento no tenía capacidad, aparte que en Madrid había buena moral, pero no había capacidad para asustar a la gente, porque eran 18 Juncker, eso en Madrid. Claro, 18 Juncker luego en Guernica organizaron una cosa muy grande, pero bueno, es que Guernica es así y Madrid es así, ¿no? Entonces, en Madrid 18 aviones, no podían hacer nada. Luego en Barcelona no hizo falta ni 18 aviones, se marcharon solos, porque, lo siento mucho, no sé si ustedes tienen parientes catalanes. No, bueno, hubo catalanes muy buenos en la guerra, pero un número muy reducido. En los dos bandos, con un número muy reducido. La mayor parte de la población estuvieron con el que ganaba. La mayor parte, a pesar de lo que digan ahora. ¿Cartagena sí sufrió grandes bombardeos aéreos? Sí, bueno, no muchos, porque estaba muy lejos, claro. Estaba muy lejos, entonces no era fácil. Hombre, el bombardeo el primer bombardeo de la Legión Cóndor, cuando viene la Legión Cóndor como Legión Cóndor, porque los primeros aviones que vienen no es Legión Cóndor, son los primeros Junker que vienen para el transporte, para pasar el estrecho,
y los primeros 10 los tripulan españoles, los otros 10, los que se quedan en el estrecho, son los alemanes. Luego los alemanes piden permiso y por fin consiguen permiso para ir al frente, y entonces aquellos eran los que llamaban los Pedros y Pablos, porque todos los alemanes, claro, los alemanes, uno que muy amigo mío que estuvo luego mucho, pues claro, se llamaba... ya no me acuerdo, pero nombres así como Sarhausen o ¿cómo se llamaba el Ernesto? Otro nombre muy raro, claro. Y entonces tenía que para poderlos hablar, y entonces, ¿tú cómo te llamas? Pues, y no sabían más que Pedro y Pablo, todos los alemanes se llamaban Pedro y Pablo. Y entonces ya a la unidad de los alemanes lo llamaban los Pedros y Pablos. Entonces esos duran hasta noviembre, los Pedros y Pablos. Y luego ya en noviembre viene la Legión Cóndor. O sea, el primer bombardeo de la Legión Cóndor, el 25 de noviembre, es Cartagena. ¿De quién pudo ser la idea de establecer esos vuelos desde Marruecos a la península para pasar tropas legionarias irregulares? Eso no se ha... ¿Y en qué tipo de aviones se hizo? Bueno, los primeros eran los que había en España. En España había la famosa escuadrilla colonial, esa en que estaba destinado mi hermano Ángel, pues ahí tenían cuatro Fokker 7, que era el avión de línea era algo más pequeño que el Junker 52, pero vamos, eran del mismo estilo, y era el avión, uno de los aviones típicos. Claro, estaba totalmente superado por los DC-2, pero los DC, o sea, también había 4 en España, pero en zona nacional no había más que estos 3, porque aunque eran 4, uno se había venido también con licencia colonial con mi hermano y con el jefe de la escuadrilla, que era Félix Ampil, y se habían venido a Madrid. O sea que uno estaba en Madrid y había 3 que estaban en Cabo Jubi. Y estos vinieron a Sevilla, y como Sevilla vino por orden del gobierno, pero como Sevilla cambió cuando llegaron era todavía Tablada, el aeropuerto de Tablada era todavía republicano, pero esa noche cambió de manos y entonces quedaron en poder de sus enemigos. Entonces empezó el transporte aéreo, se hizo inicialmente con estos 3 Fokker 7, esos estuvieron hasta, y luego un DC-2, el que capturó Barra de Rey en Tablada, pues esos son los que hicieron hasta el 29. El 29 de julio viene el primer Junker, se incorpora, pero hasta el 29 de julio son los 3 Fokker de la escuadrilla colonial que estaban en zona nacional y el DC-2 que capturó allá en Tablada. En el lado republicano, la escuadrilla España de André Malraux tuvo más bien una participación de carácter propagandístico, o realmente tuvo una participación bélica. Propagandístico no, lo que pasa que los cogieron a lazo, y además con unos sueldos enormes, y entonces eran vividores. Venían aquí y había de todo. Entre 30 habría señores que eran idealistas y que sentían la causa, había señores que lo único que les interesaba el dinero. Venía un piloto de gángster de América que había estado llevando whisky de un lado para otro, pues aquí vino y no llevaba whisky, pero decía, y me llevo lo que usted me diga, pero si me da las pesetas oportunas. Y luego habría de todo, pues, naturalmente, no se puede hacer nunca pero es una unidad, hizo servicios buenos, tampoco se puede decir que no hicieron nada, eso tampoco es verdad, y hubo algunos que destacaron, pero en general, cuando vienen los rusos vienen escuadrillas, vienen pilotos profesionales, pilotos militares, y que pertenecían se sabe ya de qué unidades venían, y todos normalmente era de la aviación desplegada en Bielorrusia, que ahora ya no es Rusia, y entonces sí, era URSS todo. Entonces los rusos eran unidades, claro, y por lo tanto mucho más eficaces. Los italianos, pues todos habían estado en la escuela de caza italiana, venían de diferentes unidades, sí, pero todos se habían hecho pilotos en la misma escuela de caza y todos eran pilotos de la aviación italiana. Luego tenían unas cosas de disciplina, de orden, y los alemanes, eso es, siempre pues los más...
Y claro, estos de aquí no cumplían esas condiciones. Los otros eran más o menos homogéneos, se habían hecho en las mismas escuelas, con los mismos procedimientos. Estos eran un francés, un alemán, un inglés, un no sé qué. El uno se había hecho piloto en la Primera Guerra Mundial, el otro era piloto de Norteamérica. No había esa unidad, o sea, no formaban un núcleo homogéneo y no podían rendir igual. Y una serie de accidentes que parecen marcar el destino de la historia. Es decir, por ejemplo, Sanjurjo, que era el hombre que tenía que asumir el papel del general Franco, se mata en un accidente. ¿Tenemos que entender que realmente aquello fue un accidente? Yo creo que sí, porque además, claro, a Ansaldo le dieron la orden de ir a traerlo. Y Ansaldo llegó en el último momento, porque precisamente ya le he contado antes como el primer servicio que hizo mi hermano fue ir a enlazar con Franco, pero cuando le habían dado esa orden, le mandó una contraorden Mola diciendo: en vista de que no llega Ansaldo, cambie usted de servicio y vaya a buscar a Sanjurjo a Lisboa. Entonces mi hermano se metió en el avión, estaba calentando motores y ve tomar tierra una avioneta. Entonces tenemos que entender que realmente el avión de Sanjurjo llevaba un exceso de peso y se cayó. Bueno, ya digo que él tenía que haber salido del aeropuerto internacional. Claro, Ansaldo iba con una avioneta que del aeropuerto internacional sale sin ningún problema. Pero se encontró con que allí, y claro, las autoridades portuguesas, había habido un golpe, un alzamiento en España, y Sanjurjo era un general y Ansaldo no debía tener pasaporte o visado o lo que hiciera falta en aquel momento, o la avioneta no tenía los requisitos, y le dijeron que del aeropuerto de Alberca no podía salir, que no podía salir porque era imposible. Pero luego había un piloto portugués que prestó servicios de toda la guerra a la aviación nacional sin pertenecer a la aviación nacional. Siempre venía como, él tenía su avioneta, venía y hacía servicios que le encaminaban. Un tal Paquito, pero decían los franceses, que los portugueses todas las letras, las vocales son diferentes. Pequito Revelo. El Pequito Revelo tenía una avioneta igual que la de Ansaldo. Y le dijo: mira usted, pero si no hay ningún problema, yo tengo la avioneta en el piloto y tal. Entonces, claro, lo único que tenían que haber hecho es montarse en la avioneta del Revelo, que lo tenía todo en regla. Claro, el Ansaldo tenía orden de traer a Sanjurjo y tenía que haberlo traído, por supuesto. Pero si le dice: mira, Paquito, muy bien, yo cojo tu avioneta, voy de primer piloto. Bueno, no, tenía que haber ido de segundo, porque si no los portugueses no le dejan despegar, claro. Entonces dice: bueno, pues vámonos, en vez de en mi avioneta, vámonos en tu avioneta, y hubiera llegado Sanjurjo. Pero Ansaldo dijo que no, que tenía que venir en la suya, que él le habían mandado ir a buscar. No sé si tenía razón o no, eso ya no me meto en ello. Pero él dijo: a mí me han dicho que venga a llevarme a este señor, y me lleva a este señor. Y el otro le decía: mira, si es que los problemas esos que tienes te los solucionan en el acto, pero no los quiso aceptar. Entonces buscaron un campo de fortuna allí en Estoril, un campo muy pequeño que tenía una separación de piedras al final, y entonces parece ser, nunca, claro, en aquel momento nadie hizo la investigación, luego parece ser, pero por fotografías, por cosas, da la impresión que como el campo era muy corto, Ansaldo quiso conseguir la mayor velocidad posible, con lo cual, claro, si tú arrancas con la avioneta así, y luego pones así tiene mucho más resistencia al avance que así. Entonces él inmediatamente parece ser que la puso, incluso que la picó bastante para disminuir al máximo eso, y parece ser que picó tanto el avión que pegó porque esa famosa vibración tremenda es que debió pegar con la punta de la hélice en el suelo. Esa es una hipótesis la más plausible, pero vamos, que nadie puede decir que sea eso. Y luego, claro, entonces ya con la vibración el tío ya no tenía tiempo para despegar y tomar tierra, ya no tenía nada, se pegaron la aguantada, pero con la suerte que Ansaldo sí estuvo 4 o 5 días en el hospital, pero nada más, el pobre Sanjurjo se mató. Otro accidente de aviación
que cambia el curso de la historia, la muerte de Mola. Sí, bueno, ese también, Fortuito. Yo he tenido mucha amistad con el que hizo el informe. El informe lo hizo el propio jefe de los servicios técnicos del aire, entonces teniente coronel Lafita, cuya hija vive aquí, detrás de esta pared. Vive una que se casó con un compañero de mi promoción y vive ahí mismo, y ese fue el que hizo el informe. Y dice que no podían salir, no tenía que haber salido de Vitoria porque el tiempo era malo y no salió ningún avión, pero él pidió la situación de Burgos, y en Burgos le dijeron que Burgos no estaba tan mal. Burgos no estaba tan mal porque había nubes, pero vamos, había claros también. Y entonces él quería ir a la granja, porque era cuando habían hecho el ataque por la granja. Y entonces la situación estuvo algún día muy... y él quería conocer, porque él ya había dado la orden de ataque al cinturón de hierro. Y entonces él quería conocer la situación porque claro, si había riesgo de perder Segovia, entonces naturalmente cancelaba la operación de Vitoria y bajaba tropas a Segovia. Y si, como decía Varela, que él no necesitaba ningún refuerzo, pero es que Varela era especial y Mola no se fiaba. Y Varela puede decir que no se fiaba de él, ¿no? Porque era un tío de un valor tremendo y tal, pero suponía que todo el mundo tenía su valor, y eso también es mucho suponer, ¿no? Y entonces, efectivamente, terminó parando la ofensiva él solo, pero Mola iba a convencerse de primera mano, y entonces no podía decir, lo dejo para mañana, no lo dejo para mañana, tengo que ir hoy. Y Mola también era muy tozudo y se empeñó, aunque le dijeron en el campo que no podía despegar, que no había condiciones, que ningún avión había despegado. Pero bueno, Burgos no está tan mal, de manera que... Y el piloto tampoco tenía el curso de vuelo sin visibilidad, que también era un magnífico piloto, pero piloto, como dicen ahora los de ahora, de sol y moscas. Y claro, entonces encontró que la brújula estaba totalmente cerrada, y una estupidez, porque la brújula es un monte de 900 metros. Entonces, y el avión que llevaba podía volar perfectamente a 2000. O sea que no sé por qué pasó por encima de la brújula a 900 metros, pues debía de haber pasado a 2000 y en Burgos descender, pero bueno, son cosas que ocurren y ocurren. Y el chamorro aquel le dijeron que se tomaba muy fácil en Burgos, y en la brújula se perdió, se metió entre nubes y se perdió, porque los paisanos de los pueblos de alrededor dijeron que le estuvieron oyendo durante cuarto de hora dando vueltas de un lado para otro. Se perdió, se metió entre nubes, no tenía el curso de vuelo sin visibilidad, estuvo dando vueltas, no sé, bajaría a lo mejor para ver si veía algo, no veía nada, y se pegó contra el monte y se mataron. El quizás más prestigioso miembro de la aviación nacional también muere en un accidente, ¿no? En el aeródromo de Griñón. Sí. Morato, sí, eso está claro, eso lo vieron. Otro accidente. Lo vieron todas sus carreras, ¿no? Porque mi hermano concretamente no estaba, porque mi hermano se había... no, era el 4 de abril, pues no sé dónde. Mi hermano no es... bueno, es que en aquel momento había dos grupos, claro, de Fiat, el 2G3 que mandaba mi hermano y el 3G3, que no mandaba tampoco Morato directamente, ya lo mandaba Barranco, pero Morato era el jefe de los dos grupos en ese momento. Y entonces estaba con el otro grupo, no con el de mi hermano, que era el 2G3, sino con el 3G3. Entonces estuvieron haciendo unas pruebas unos combates con un rata, y estuvieron sacando fotografías con una película, y lo hicieron todo, y el rata ya tomó tierra, y Morato pues se le ocurrió hacer unas travesuras finales, y hizo una maniobra que, por lo que se ve, la había hecho 40 veces, y 40 veces le había salido bien, y aquel día le salió mal. Ramón Franco, un también, personaje... poliédrico, anarquista, comunista... Todavía no se ha publicado, acabo de escribir para la enciclopedia de la aviación, que están dando los aviones y están hablando del avión, el CAN Z506, pero lo ha escrito otro, ¿no? Y ese otro, pues no sé qué por qué motivo, o no sabía nada o no quería escribirlo, y me dijeron rápidamente, escribe un artículo, no sé si ya fue publicado ya o no, y hace 4 o 5 días lo he escrito. Yo he hablado
allí, desde luego, la teoría del accidente, del accidente del sabotaje, efectivamente, en esa época, final de la guerra, en León hubo muchos sabotajes, cayeron, y además, claro, se comprobó, eran mecánicos de la maestranza de León, que hicieron, se hizo un consejo de guerra y se fusiló a unos cuantos, claro. Y entonces, pero claro, lo primero, estos aviones no eran hidros y no fueron a León para nada, estaban en Palma y se reparaban y revisaban en el propio Palma. No habían pasado a revisión todavía porque acababan de venir de Italia, no habían llegado ni remotamente a 100 horas de vuelo, por lo tanto, que es normalmente la primera. Bueno, en la guerra había aviones que tenían revisiones más pequeñas, pero vamos, no había pasado todavía ninguna revisión. Pero es que además la razón más importante para desechar el sabotaje es que Franco no era un miembro de la tripulación. Franco era el jefe de todos los aviones de Baleares. Él volaba porque le daba la gana, porque cargos similares en España pues no se montaban en un avión nunca, hasta el final de la guerra. O sea, cuando hicieron toda la guerra en una frase que se puso de moda, y todo, un gracioso que sí que hizo la guerra, media guerra hizo en el frente y tal, y otra media guerra hizo en retaguardia, y le decían, ¿y tú de qué haces? Dice, yo hago la guerra de superviviente. Lo tomaba de broma, ¿no? Hago la guerra de superviviente. Pues hubo muchos que estaban en el mismo puesto que Franco, pero hicieron la guerra de supervivientes, hasta que ya la guerra estaba ganada y faltaban 3 meses, y entonces se apresuraron a tomar el mando de una unidad para al final poder decir que habían participado. Pero ese no era Franco. Franco, que efectivamente era un tío pintoresco. Pintoresco es la palabra que le cuadra más, porque efectivamente se hace anarquista, se hace un mitin y se hunde el tablao y se rompe una pierna. Luego iba por el campo en camisa sin nada más, con un único atuendo que la camisa, ¿no? Y había ventarrón y entonces enseñaba todas sus gracias. Era un tío pintoresco, pero un magnífico aviador. Y entonces en Palma le recibieron de uñas, porque claro, con sus antecedentes, le recibieron de uñas. Incluso Quindelán le escribió una carta muy dura a Franco. Pero resulta que en Mallorca, en muy poco tiempo, se hizo con el afecto de todo el mundo. Porque no tenía que volar y volaba. Pero claro, no volaba sistemáticamente, ni en un avión determinado. O sea, un día llegaba al campo y decía, hoy me voy con vosotros a... no sé qué, y se montaba en un avión. Claro, entonces, dices, ¿cuál es el avión que tengo que sabotear? El de Mola era más fácil, porque Mola iba en ese avión. Ese era el avión de Mola, y el piloto de Mola. Entonces eso admitía hacer un sabotaje. Claro, el sabotaje hubiera tenido que ser que no le permitiera ganar altura y que por eso se pegó con el monte. Es el único sabotaje posible, porque el tío está claro que despegó perfectamente y se perdió en el monte y estaba dando vueltas. Ahora, pero es que dice, es que lo primero eran aviones nuevos que acababan de llegar, que no habían pasado revisión. El mecánico de vuelo volaba en el avión, claro. Porque, bueno, tenía que ser un kamikaze, pero eso se habla ahora, pero en aquel momento, solo al final de la Guerra Mundial se habló de los japoneses, los primeros kamikazes, ¿no? Pero en aquel, nadie pensaba que un tío va a hacer un sabotaje. Claro. Entonces, la impresión y el jefe del grupo, yo también era ingeniero aeronáutico, y hablé yo con él y me lo puso por escrito y carta. Él está convencido que fue un accidente, porque iban a tope, el día era muy malo, había mucho viento racheado, nubes muy bajas, los aviones son muy sensibles, cada vez menos, pero en aquel momento eran muy sensibles a las ráfagas. Las ráfagas cambian las condiciones de vuelo rápidamente, claro, porque cambia la dirección y el sentido iba a plena carga de bombas, plena carga de combustible. Y dice, pues muy probablemente en uno de aquellos se le rompería algún alerón o el mando o alguna cosa y se metieron contra el mar.
Más allá de... Hay el mecánico, que fui amigo yo, del hijo del artículo, no, un mecánico vasco, Urtasun, que estuvo en el grupo siempre, el hijo escribió un artículo explicando que la causa de aquello, porque en otro accidente, poco después, hubo un accidente en un hidroavión igual, y era que la llave principal de magnetos se había cambiado por la posición del observador y el piloto, que dice, pásame un mapa, no sé qué, dándole con el codo, le había dado a la llave de magnetos, la había movido un poco y se le pararon los 3 motores de golpe. Y entonces iba el padre el Urtasun, iba de mecánico, gracias a Dios tenían mucha altura, y entonces bajaron planeando y él tuvo tiempo de revisar todo y pensar, y antes de meterse en el mar vio que la llave de magneto se había cambiado de posición, la puso en su posición correcta. Vamos, primero le dijo al piloto, porque para ponerla eso le dijo al piloto, para los 3 motores. Bueno, estaban parados, o sea que no tenga, déjalos parados. Y ahora yo pongo la magneto en posición y ahora vete arrancándolos uno a uno. Y le arrancaron uno a uno y se salvaron. Entonces el hijo de ese dice que a Franco le pasó igual, pero yo no creo que sea eso. No creo que sea eso por cómo dijeron el accidente. El accidente dice que efectivamente iban 2 aviones, 2 hidroaviones, y el otro vio lo que le ocurría a este que iba de jefe. O sea, que vio que se frenaba mucho, pero que pegaba un viraje. Entonces, con la parada de 3 motores está aplicado la parada y el picado, pero el picado en línea recta, no el picado en giro. Sin embargo, lo que decía el jefe del grupo es más que se le rompería un alero, el timón o el mando, y entonces roto el timón, pues el avión manda eso y como no tiene posibilidad de deshacer el mando, pues se mete contra el mar. ¿Podemos saber ya lo que ocurrió en Guernica? Más allá de las... Yo lo sé hace cuántos años, yo lo publiqué el año 87, pues hace 18 años que lo sé perfectamente. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que la Legión Cóndor fue con sus 18 aviones, bombardeó Guernica, y 18 aviones que no hacían nada en Madrid destruyeron Guernica. La destruyeron por ir juntos, no eso que dice que venían uno y luego otro y venían... Esos no saben nada de aviación ni han leído el libro del mariscal Harris, que fue el jefe le llaman el carnicero en Inglaterra. Él se enfada mucho porque dice, claro, yo había sido piloto de caza toda mi vida, me mandaron al mando de bombardeo sin pedirlo, me dijeron que había que bombardear a Alemania, lo bombardeé, murieron muchos de mis pilotos, me dio muchos quebraderos de cabeza, y luego al final al jefe de la caza le dieron la gran medalla Victoria y a mí me llaman el carnicero. Y dice, oye, pero es que si yo hubiera seguido donde estaba, que no solide la medalla de la Victoria. Bueno, pues ese señor dice, claro, que a él le dijeron que tenía que destruir a Alemania. Y él se enteró qué es lo que había que hacer cuando los alemanes se equivocaron y destruyeron Coventry. Pues los alemanes estaban haciendo lo de decir, va primero una escuadra de caza, y media hora después otra, y 2 horas después, y unos vienen de Holanda, y en Coventry resulta que los de Holanda, no sé por los de Noruega, no sé por qué motivo, en vez de retrasarse, bueno, adelantarse, unos tenían que haber bombardeado 2 horas después, pero los que tenían que haber bombardeado 2 horas antes tuvieron no sé qué dificultades y se retrasaron, y resulta que coincidieron sobre Coventry. Y el día que coincidieron todos sobre Coventry es cuando quemaron Coventry. Entonces Barclay dice, nos dimos cuenta perfecta qué es lo que había que hacer. Había que poner 1000 aviones encima de una ciudad. Y dice, pero no es fácil poner 1000 aviones encima de una ciudad. Bueno, lo que el mariscal Harris hace con 1000 aviones sobre Colonia, que es la primera operación que hace, que le cuesta 1 año entrenarlos, para entrenar las tripulaciones, para poner 1000 aviones y bombardear y todos y que no se den unos con otros y tal. Pues eso lo hicieron en Guernica 18, porque probablemente en escala, si dividimos Colonia, Colonia entre Guernica, pues a lo mejor de Guernica a Colonia es lo que van de 18 a 1000. ¿Qué duró el bombardeo? Si en vez de ir nada, no duró nada, 3 minutos. Si en vez de... bueno, ya sé que eso le produce ahora asombro, se lo explicaré un poco más. Primero van 3 bombarderos italianos a los que los dicen,
Saboya 79, el primer bombardeo importante que hacen los Saboya 79 en España, y ese está perfectamente documentado, se conserva el parte de misión, el parte de operaciones, los nombres de las tripulaciones, todo completamente. Y ese es el que inicia el bombardeo. Y eso hacen el bombardeo a las 4 de la tarde, una cosa así. Y no hacen nada, porque tiran las bombas muy mal. Todo el bombardeo todo fue muy malo, ¿eh? Lo sorprendente es que el 40% de las bombas caen fuera de Guernica. O sea, el bombardeo luego resulta que fue malo. Pero tuvieron la suerte de que el fuego se extendió, no lo paró nadie. Cuando se acabó el bombardeo, o sea, primero hay esos 4, y coincide con un avión de la Legión Cóndor que debe venir como misión meteorológica para ver cuáles son las circunstancias de verdad, cuál es el viento, cuál es y ese también, a pesar era un Dornier, aunque lleva pocas bombas, también las tira. Y ese es el que, sin embargo, el que sí que alcanza la iglesia de San Juan. Iglesia de San Juan que ha desaparecido, no por el bombardeo, sino porque luego la ha destruido el alcalde de Guernica, cosa que le cabreó profundamente que yo se lo dijera un día, pero es la verdad. Porque yo me estuve con un italiano que está haciendo lo mismo que usted, haciendo la guerra por su cuenta, estuve con él y coño, si la iglesia de San Juan estaba aquí, estuvimos y no aparecía la iglesia de San Juan, ¿no? Entonces echamos gasolina en una gasolina enfrente y le dijimos a la gasolina, pero no estaba la iglesia de San Juan ahí, sí, ahí donde están esos bloques de viviendas, la tiraron y han hecho esos bloques de viviendas. Coño, ¿no? ¿Qué me dice usted? Pues, bueno, pues luego, después, tengo la información directa de un piloto italiano, Corrado Ricci, que se llama Roca en España, otro tío pintoresco, que aquí era teniente, llegó a general en Italia. Él vino a España, estuve hablando con él mucho tiempo, me escribió una carta y luego yo fui a Roma, y cuando fui a Roma y digo, hombre, quiero hablar con el general Ricci, y dice, imposible, se ha hecho monje eremita, está no sé dónde, después de toda su vida militar y general en eso, decidió a los 65 años, decidió irse al desierto y convertirse en monje eremita. Como decía Alguerra, hay gente para todo. Total, pues ese señor me dice, yo despegué de Vitoria con 5 Fiat, y estuve esperando a los Junkers, que me dijeron que tenían que venir, y normalmente los alemanes eran de una puntualidad extraordinaria, y los Junkers no venían, y los Junkers no venían, y los Junkers no venían. Y desde entonces llegó un Heinkel 111, y pues le acompañé hasta Guernica, y cuando llegamos a Guernica ya a las 5 y pico, y allí pues, había unos fueguecitos de nada, una cosa pequeña. Y a la vuelta, cuando volvía y iba a tomar tierra en Burgos, entonces veo venir los 18 Junkers. También, por lo que se ve, también se retrasaron. No, esa vez se retrasaron, porque tengo el informe del jefe de la tercera escuadrilla que explica por qué se retrasaron. Y entonces se retrasaron. Y luego cuando llegan los 18 Junkers, que ahí también sí hay una pequeña duda, si eran 17, 18 o 19, pero vamos, salvo ese margen de error, yo me quedo en la mitad, los dejo en 18. Digo por eso porque tengo el dato exacto de que una de las patrullas llevaba 4 aviones en vez de 3. ¿Y qué número? Pero también parece que hay otra patrulla que lleva 2 en vez de 3. Pero bueno, comprenderá que haya 17, 18 y 19 no altera el hecho. Pero esos son los que destruyen Guernica. ¿Qué número de víctimas? ¿Es taxativo? No, ahí también tengo el máximo maximorum, o sea, ¿por qué digo máximo? Porque pongo todos los que están identificados con nombres y apellidos y todos los que no identificados, pero que los no identificados están de alguna manera, están no identificados por nombre, están identificados de alguna manera, o sea, algunos dicen anciano de 65 años con boina, bueno, pues anciano con 65 años con boina, mujer de 47 años, mujer de unos 47 años, bueno, todos esos los cuento. Y luego voy al registro civil de Guernica y cuento los registros tardíos, y los cuento también.
Lógicamente, los registros tardíos tienen que coincidir con los no identificados, porque si no, ¿de dónde salen, no? Pero los sumo todos. Por lo tanto, es por exceso, es un valor por exceso, 126. Un valor por exceso, 126. Por último, ¿qué cree que aporta el trabajo realizado por su hermano, don Ramón Salas Larrazábal, en la historiografía de la Guerra Civil Española? Todo. No se puede hablar del Ejército Popular de la República sin leer ese libro. Hay gente que lo hace, claro, pero bueno, es que no son historiadores. Incluido este tan famoso ahora, Preston, que no es historiador, es escritor. ¿Quiere añadir algo más? No. Muchas gracias.